4 de febrero del año 2021 y este es el programa Aquí Vamos, que es el programa que hacemos desde la redacción de la Jornada de Oriente para nuestras redes sociales y para toda nuestra audiencia. ¿De qué le vamos a platicar esta noche? Esta noche le vamos a platicar que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, el día de hoy ya fue presentado ante un juez federal allá en Quintana Roo para responder al presunto delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho Ribeiro. Esto luego de que ayer Mario Marín Torres fue detenido a las 16 horas en Cumbres de Figueroa, allá en el puerto de Acapulco. Él se encontraba oculto en la casa de su hermana Alicia Marín Torres. El día de hoy se ha hecho esta primera audiencia. Inició a la 1 de la tarde. Duró 1 hora con 40 minutos. Se le vio a Mario Marín cansado, demacrado, con la misma ropa que ayer vestía, una playera, un pantalón de mezclilla, tenis. De acuerdo a lo que dijo una de las abogadas de la periodista Lidia Cacho Ribeiro, Mario Marín se hizo cargo de su propia defensa en el 80% de la audiencia que se hizo hoy allá en Quintana Roo. Mario Marín se negó a declarar, pidió que se ampliara el periodo para presentar su alegato 144 horas. Este va a vencer el próximo miércoles. Mario Marín el día de hoy le solicitó al juez que lleva la causa que le decretara arraigo domiciliario. Argumentó que pide este recurso por el riesgo de contagiarse de COVID-19, por ser un hombre de la tercera edad y porque tiene problemas de salud en el riñón. El juez federal le negó esta posibilidad, este recurso. En tanto, Lidia Cacho el día de hoy ha anunciado que no va a regresar a México, pues dijo, ahora más que nunca corre peligro su vida, pues ella considera que la detención de Mario Marín viene a crispar a las mafias que protegen a las redes de pederastas en el país. Aquí en Puebla, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta felicitó a la Fiscalía General de la República y dijo que la detención de Mario Marín abre la puerta para que se investigue y se lleve ante la justicia a otros implicados en la trama de tortura contra Lidia Cacho Ribeiro. Dijo que además se abre la posibilidad de investigar el enriquecimiento inexplicable e ilícito de muchos de los funcionarios que estuvieron en el gobierno de Mario Marín Torres. Hoy por la mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió un juicio justo para Mario Marín. Recordó que el Estado mexicano le pidió disculpas a Lidia Cacho Ribeiro tras reconocer que se habían violado sus derechos humanos en este asunto. Y al mismo tiempo, Olga Sánchez Cordero se defendió. Ella dijo que cuando era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y votó a favor del dictamen que el máximo tribunal del país emitió a favor de Mario Marín, ella reconoció que hubo tortura psicológica contra Lidia Cacho Ribeiro. En tanto, el Partido Revolucionario Institucional acá en Puebla, que ayer guardó silencio luego de la detención de Mario Marín, el día de hoy emitió una postura y dijo que es un asunto personal de Mario Marín y pidió que no se involucre al PRI, que el PRI no tiene por qué ser manchado con este caso, que es un asunto que deberá responder en el ámbito personal el exmandatario Mario Marín Torres. Estas son las noticias que han girado el día de hoy, que se han producido el día de hoy en torno a la detención del exgobernador Mario Marín Torres. En esta ocasión, en la Jornada de Oriente, hemos preparado un programa especial, un programa, una mesa de diálogo aquí en nuestro canal de Facebook y de YouTube, en el que vamos a analizar cómo narramos la noticia de la detención de Lidia Cacho en el año 2005 y luego cómo difundimos en la jornada, que fuimos el primer medio de comunicación en hacerlo, cómo se difundió los audios que desataron el llamado Lidia Gate. Estos audios, esta conversación telefónica entre Mario Marín Torres y Kamel Nassif, entre otros personajes como Hannah Nacket, un empresario textilero vinculado a Kamel Nassif, y otros personajes más que hablaban de la tortura, que hablaban de la manera en que se estaba tratando a Lidia Cacho Ribeiro luego de que fue detenida en Cancún y fue trasladada al estado de Puebla. Por esa razón, este día estamos aquí reunidos en una transmisión
remota, virtual, vía Zoom. Estamos reunidos y tenemos como invitado a Blanche Petrich. Buenas noches, Blanche. Muchas gracias por participar, por estar aquí con nosotros. Blanche Petrich, periodista de La Jornada. Ella fue quien en el año 2006, febrero de 2006, 14 de febrero de 2006, redactó la nota principal del periódico La Jornada, narrando estas conversaciones entre Kamel Nacif y el entonces gobernador Mario Marín Torres, donde surgieron muchas frases célebres hoy de la política mexicana, como esta del gober precioso o eres mi héroe. También está con nosotros el día de hoy nuestro director, Aurelio Fernández Fuentes, y también está, como todas las noches, nuestro compañero Martín Hernández Alcántara. A los tres les doy la bienvenida. Y bueno, vamos a dialogar sobre este hecho que sin duda alguna generó un parteaguas en la vida política del estado de Puebla. Pero antes de comenzar, creo que vale la pena que reproduzcamos un fragmento pues, de aquel famoso diálogo entre Mario Marín y Kamel Nacif, este diálogo que desató una crisis política tremenda acá en Puebla, una crisis política que nada más significó que terminara pues prácticamente la carrera política de Mario Marín, un hombre que en aquel entonces tenía entre sus planes que después de que fuera gobernador se iba a postular para ser candidato presidencial. Se terminó el dominio que tenía el PRI aquí en el estado de Puebla. Eso llevó al PRI a la debacle electoral y cambió sin duda la historia del estado de Puebla. Vamos a escuchar un fragmento de aquellas conversaciones entre Mario Marín, Kamel Nacif. Les dejamos, es solamente un fragmento, pero creo que es un punto de partida para que iniciemos esta conversación. ¿Qué ole, Kamel? ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode. Pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones y otras que no van a permitir esas cosas. Yo sé, pero estos cabros siguen sacando mamada y mamada. Pero yo hice una declaración, fui a la televisión. Ah, qué bueno. Pues la pasaron aquí. Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, en el de México, le dije, pues al señor gobernador no le tembló la mano. Claro. ¿Ok? Claro, no nos tiembla, ni nos temblará. Bola de ratas, ¿qué han hecho? ¿Qué asquerosidad es esto? Sí. No, se siente en Dios. Así es. En el poder. Yo te hablé para darte las gracias que de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema, pero... No, hombre, me gustan esos temas. Coincido contigo, de que hijo de la chingada. Digo, somos santos, desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas que las presenten, lo mejor que se calle en la boca. Y yo para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima de un coñac, que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno. Tengo una botella que te traje para mandártela. Órale. Dale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Sí, desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás todo ocupado. Ahí mándamela. Yo te la mando. O a Casa Guayo, donde se pega más fácil. No, donde tú me digas. Pues Casa Guayo para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Luego en Navidad. Está bien, pues entonces te voy a mandar dos, no una. Órale. Mañana va a haber un escándalo, hijo de nacional. No me digas, ¿eso puede ayudar a Azúcar, Kamel? Bueno, pues por lo pronto la hija de no dijo que yo hacía fiestas. Ahora págale a una mujer en la cárcel para que la viole a la hija. No, ya está recomendada. Ah, qué lindo. Con las locas y las tortilleras. Ahí sale bajo fianza, ¿eh? Me parece bien, mi Camelito. Pero la sujeto al proceso.
¿Y la van a traer a Puebla o la van a...? Claro, la mandé allá, le dije, la traen, hija de... Ya la agarraron a las 12 del día, en carro, esposada 20 horas, si quiere miar que se mee. Le dije a Naket, le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. ¿Tú crees que estoy bromeando, verdad? ¿Cómo surgieron estas grabaciones? ¿Cómo surgió esta información que aquí en Puebla fue pues un huracán, fue un tsunami político? ¿Cómo surgió esta información, Blanche Patrick, y cómo decidieron publicarlos en la Jornada de Oriente? ¿Qué hubo atrás en el trabajo previo para poder publicar, reproducir estos diálogos entre Mario Marín y Kamel Nacif? Bueno, mira, empezaría diciendo que fue un tsunami, fue una buena sacudida para Puebla, desde luego, pero yo creo que también a nivel nacional, por muchas cosas que sacudió y que puso en el tapete en muy primera línea, como el tema de la pederastia y el tráfico de niñas. Yo me imagino, supongo, estas grabaciones siempre llegan de manera anónima, ¿no? A menos que haya algún tipo de arreglo detrás. Pero en la historia particular de las grabaciones de los telefonemas de Kamel Nacif, llegaron a la jornada en un sobre de estos amarillos, en un CD, y yo inmediatamente me puse en contacto con Lidia, pero no te imaginas el impacto que tuve al poner el CD y escuchar por primera vez los audios y el nivel de misoginia, de vulgaridad, de grosería de estos personajes involucrados. No solamente Kamel Nacif, que es un tipo peladísimo, sino su amigo Nakat y el propio gobernador, unos niveles muy impactantes, ¿no? Que te llega a golpear oír esa manera como desprecian a las mujeres, a las periodistas. La conversación, la serie de grabaciones era uno de estos CDs que no tienen pausa. Entonces, si yo le ponía stop, se regresaba hasta el principio y tenía que volver a escuchar la grabación completa. Pues como estaba transcribiendo, paras muchas veces, ¿no? Entonces yo hice una cosa muy primitiva, pero era lo que los recursos tecnológicos ponían a tu disposición en esa época, que fue grabar el CD en un cassette. Y entonces en el cassette ya podía yo más fácilmente parar y adelantar. Exacto. Y era muy confusa toda el hilo narrativo a través de una conversación y otra, era totalmente confuso, hasta que me di cuenta que tenía que empezar por el último, porque el primero era una conversación muy reciente que había tenido Kamel con el gobernador de Chiapas, con Salazar Mendicuchía, en donde... Ajá, en donde, por cierto, planteaban incluso que Pablo Salazar iba a intervenir para que la jornada le diera un espacio a Kamel Nacif. Yo recuerdo que antes pocos días después de la detención de Lidia, Kamel pidió a la jornada derecho de audiencia, ¿no? Entonces yo lo había entrevistado a él antes de toda esta historia, una entrevista también muy impresionante en donde él dice, pero ¿por qué me acusan de estas asquerosidades? Es una asquerosidad porque a los pederastas hay que asesinarlos, porque está bien hacer fiestas no está bien hacer fiestas con niñas chicas, porque con las niñas grandes sí está bien. Cosas así insólitas, ¿no? Entonces, ya metida en este tenor, yo ya más o menos esperaba qué podía salir de esta conversación, pero siguiendo este método que te digo, escuchando de atrás para adelante y transcribiéndolo, teniéndolo sobre papel todo,
pues va surgiendo toda esta narración de cómo Camel tiene este contacto del NACAD, que tiene una empresa textil de ropa dentro de la cárcel de Puebla, donde utiliza como mano de obra esclava a los trabajadores. Los internos. Y por otra parte, toda su cercanía con la Ministerio Público que estaba a cargo del caso, la jueza que estaba a cargo del caso, funcionarias súper corruptas, donde ya tenían tratos Camel a través de este personaje ya tenían acordado el hacer la vida lo más difícil posible para Lidia una vez que estuviera detenida. Y cómo tenían, aparte, la venia del propio gobernador. Más adelante en las conversaciones vas encontrando también personajes como otros empresarios, uno con acento francés, otro con acento argentino, y se va revelando a través de estos telefonemas cómo Camel Nassif está pagando la defensa, está pagando a los abogados de Zúcar Kuri. Y entonces, cómo insulta a la gente porque como que no estaban pendientes de tal o cual diligencia, cómo habían perdido el hilo, cómo le hicieron para que las niñas que habían testificado en Estados Unidos en contra de Zúcar Kuri se retractaran de sus declaraciones iniciales, porque hubo un momento bien complicado donde efectivamente por amenazas se retractaron. Y finalmente llega el punto en donde ya sabemos que está la orden de ir a detener a Lidia a Cancún, como forma parte del acuerdo con el gobernador y con la policía estatal, evitar una notificación que es requisito legal. Es fundamental. Es fundamental, pero cómo evitan tener que notificar a Lidia para que no se ampare, ¿no? Porque el objetivo es que pise la cárcel, que entre a la cárcel. Y luego esta parte súper impactante, en donde de la manera más descarada, el famoso Juanito le informa a Camel Nassif que ya arregló dentro de la cárcel para que una vez ingresada Lidia, la llevaran a determinada celda en donde ya tienen listas a las presas que la van a violar, ¿no? En otra entrevista, este dato se corrobora por la propia Lidia Cacho, que relató cómo efectivamente, una vez que ingresan a la cárcel, hay un pequeño forcejeo, dos custodias la agarran y hay unos custodios varones que tratan de quitárselas porque ellos la van a llevar a la celda y estas la agarran y dicen, no, tiene que ir a la enfermería. Y se la llevan, logran llevársela a la enfermería y ahí le dicen, es que la van a violar. Y entonces Lidia en su espanto dice, ¿cómo? Y ellas entienden la pregunta de manera literal, dice, con palos, ¿no? Entonces, esta parte de las grabaciones también es muy impactante, y aparte porque sí es cierta, ¿no? Y bueno, finalmente viene el momento estelar de las grabaciones, que es la llamada de Camel Nassif al gobernador. Mi gober precioso, el héroe de esta película, y te voy a mandar unas hermosísimas, vete tú a saber qué signifique en cierto Botellas de coñac que algunos interpretaban que podían ser como sinónimo de niñas, ¿no? Sí, que es un lenguaje que se utiliza en el mundo de la pederastia. No sabemos. Pero, pues esas son las palabras. Que también es muy impactante lo que esto revela, porque esto revela que el gobernador de Puebla en ese momento está haciéndole el favor a un delincuente de ir a detener a una periodista que lo está denunciando, ¿no? Ese es el fondo. Hoy que tenemos a Marín en la cárcel,
entre otras cosas, esta es una de las cosas por las que tendría que responder. ¿Qué diablos tenía que estar haciéndole ese favor a un tipo que está protegiendo y defendiendo al capo de una inmensa red de pederastas y traficantes de niñas? Y esa es la película, pero había una partecita que yo quiero aquí platicar. Imagínate lo que fue transcribir todas las cuartillas que salieron, y yo me hacía muchas bolas porque aparte pues había muchas alusiones al mundo poblano, ¿no? Y quién era fulano y quién era sutano. Entonces todas las noches con el Aurelio en el teléfono, y explícame y cuéntame y escucha y mira y dice y Aurelio les preguntaba a ustedes, y ahí vamos medio cuadrando un poquito los cabos sueltos, y el Aurelito, que ya ven cómo es, decía, esto es oro molido, Blanchita. Yo decía, Aurelio, pero no para ti, porque a ti te van a cortar la publicidad después de esto, ¿no? Bueno, pues esa es la historia detrás de las cámaras. ¿Cuánto duraban todas las grabaciones, Blanche? ¿De cuántas horas estamos hablando que se grabaron? Era más de una hora, yo recuerdo. Me tomó bastante tiempo, muchas horas de transcripción. Uh-huh. Se oye que cuelgan y ring, 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 y buenas tardes, sí, Casa de Gobierno, buenas tardes, no sé qué tanto. Hablar con el gobernador, le va a hablar, ya sabes. Y se oía cuando hablaba Marín, el vasito con hielos, yo me imaginaba la Cuba o el whisky ahí. Uh-huh. Sí, era una serie, si mal no recuerdo, pasaba de 10 telefonemas, 11 o 12, una cosa así. Uh-huh. Ok, a ver, nada más les pido ahí al equipo técnico que nos chequen porque algunos lectores nos están diciendo que no se escucha. A ver, les pido que por favor estén atentos a que sí tengamos audio. Bueno, es una falla que normalmente tiene Facebook, en la que por alguna razón siempre en cada transmisión tenemos ahí una laguna que se pierde. Blanche, después de que te entregan las grabaciones, ¿cuánto tiempo tardaste? En procesar la información? No mucho. O sea, sabes, el diarismo es se te quema la papa, ¿no? Uh-huh. Todo al mismo tiempo que ibas transcribiendo, ya estás armando la nota y tal. Y yo consultaba con Carmen. Fíjate que a mí particularmente me espantó este tema de la violación, uh-huh. Porque a mí se me hacía tan crudo que estuvieran confesando eso. Uh-huh. Híjole, que yo dije, bueno, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo planteo? Entonces, de manera tan natural como lo dice, ¿no? Como si fuera algo actual, ¿no? Exactamente, eso fue lo que me dijo la directora, pues así como vas, mijita, ¿no? O sea, uh-huh. Así lo pones y ya. Uh-huh. Y después tuvimos una conversación con la nota casi hecha, creo que apareció 3 días, o sea, en 3 partes. Uh-huh. Estuvimos con José Chosaldúa, el jefe de edición, Lidia, y yo, había un tema aquí, el valor sustancial es el audio, las voces, ¿no? O sea, eso es lo que más impacta. Y obviamente, pues, hace 15 años un diario impreso era eso, un diario impreso, y no tenía esta posibilidad de otras plataformas y otros recursos. Y entonces, ahí fue que pensamos, pues, sí tenemos que compartir esto, y Carmen Aristegui, obviamente, que en ese tiempo era la W, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablamos con Carmen y le hicimos llegar los audios y hubo un acuerdo. ¿Qué día tenía que ser? La jornada sale en la mañana con el golpe, inmediatamente el noticiero de Carmen con el audio. ¿Qué día era el mejor día, que tuviera mayor audiencia, mayor lectoría la jornada y tal? Y bueno, así fue. Creo que fue martes, ¿no?
Sí, fue un martes, fue un 14 de febrero, Día Sí. del Amor y la Amistad. Porque el cálculo era, el fin de semana obviamente no, el viernes no, porque la gente ya está harta, fin de semana no, lunes la agenda siempre viene muy cargada, hay mucha información, martes era el día. ¿Y así? Fue el mejor día, que ese día se le amargó el día al vocero de Mario Marín, porque se llama Valentín Meneses, es el día de San Valentín. Dale, mira. Habían preparado un gran festejo todos los trabajadores del área de comunicación, y ese día Valentín Meneses, pues con toda la amargura, tuvo que abandonar el festejo y dedicarse, intentar parar esta avalancha que se generó en contra del gobierno de Mario Marín. Después de que publica La Jornada estas conversaciones, ¿cuál fue la reacción que hubo, Blanche? ¿Cuál fue la reacción, por ejemplo, de la cúpula priista nacional en aquella época? Era un año de elecciones, era el año de esta elección traumática en la vida política de México, la de 2006. ¿Cuál fue la reacción, por ejemplo, del PRI nacional? ¿Qué reacciones hubo a la publicación de estos audios, de estos audios que revelaban la trama de tortura contra Lidia Cacho? Pues cerraron filas. O sea, yo no recuerdo que hayan dejado descobijado a Mario Marín. A Mario Marín en ningún momento. Hubo, digamos, a nivel periodístico, también hubo quienes, pocos. Bueno, ustedes recuerdan que primero Mario Marín dijo, no, eso está editado, no es mi voz. Entonces se sacaron un estudio que yo creo que mandó a hacer el propio López Dóriga, porque López Dóriga nos pidió los audios también. Empezamos, sí, todo el mundo. Mientras más se oiga esto, también más protegidos nosotros hicieron este estudio. No, claro que es la voz de Mario Marín, por supuesto, y no hay aquí ninguna edición de ningún tipo, es así. Entonces, pues todos los recursos fallaron. Pidieron en el periódico, el gobierno del estado pidió pues derecho de réplica o de audiencia en la jornada, pidieron que se entrevistara al gobernador, le dijeron que sí, cómo no, que Blanche Petrici iba a ir a Puebla. Blanche Petrici. No, entonces ya nos hizo la entrevista porque no quisieron que fuera yo. O sea, no quiso que tú fueras la que lo entrevistara. No, y la jornada. Porque ibas a ser muy, muy dura con él. Yo no sé por qué. No. No, no, la jornada pues no permitió que a nadie dice quién va a hacer una entrevista. Esta es una decisión editorial, ¿no? Bueno, y otras reacciones, fue curioso porque yo sí recuerdo algunos cuestionamientos de personas. Dice, pero una grabación de este tipo está obtenida ilegalmente. ¿Cómo puedes basar tu información en una grabación ilegal? ¿No? Pero pues yo creo que es obvio, el valor periodístico de un documento de este tipo es extraordinario, es una revelación. Yo lo veía siempre como esos momentos extraordinarios cuando se abre un pequeño resquicio en donde tú te puedes asomar y ver al interior de un mundo que está vedado para los ojos de la ciudadanía y de los medios de comunicación y la opinión pública, que es este mundo cerrado de cómo verdaderamente se llevan a cabo las relaciones entre estos hombres poderosos de la industria, los empresarios y los políticos, los favores que intercambian y el nivel de misoginia, el nivel de soberbia, ¿no? De saberse impunes y poder delinquir y violar la ley en todas las formas posibles, con toda la seguridad de que no les va a pasar nada. Blanche, tú acabas de citar al periodista Joaquín López Dóriga. Y algo que fue sorpresivo es que
Mario Marín, al otro día de que se reproduce en La Jornada de Oriente y por Carmen Aristegui estas grabaciones, digamos el miércoles siguiente, por la noche, tiene una entrevista con Joaquín López Dóriga. La recuerdo. Y yo después me enteré que Mario Marín, un empresario, le ofrece abrirle el canal con López Dóriga y al otro día, con el jueves en la mañana, con Carlos Loret de Mola. Y se lo ofrece como diciendo, ellos te van a limpiar tu imagen, te van a hacer una entrevista a modo, y ahí vas a poder aclarar esta situación y ahí se termina esto, ¿no? Y de manera sorpresiva, López Dóriga empieza recibiendo a Marín de una manera dura y hasta despectiva, ¿no? Cuando le dice, yo no le voy a llamar el güey precioso, yo no le voy a llamar mi héroe, ¿cómo quiere que lo llame? ¿No es vergonzoso lo que usted dijo? Y fue como muy sorpresivo en aquella ocasión esa reacción de Televisa, que siempre se pone del lado del poder. Pero ¿Qué pasó ahí? ¿Por ese qué? es el valor Uh-huh. del testimonio en audio. Uh-huh. O sea, el quemón es de por vida y ya no hay quien lo pueda defender. Uh-huh. Y si en ese momento López Dóriga y Loret Uh-huh. se ponen a defender a Mario Marín, que lo han hecho en muchísimos otros casos, ¿no? O sea, sí es ese tipo de periodismo el que ellos ejercen. Pero en ese caso, simplemente no podían. Uh-huh. No lo podían hacer. Ellos mismos hablaron al periódico a pedir una copia de las grabaciones. Uh-huh. Digo, ya estaba en el aire, ya era del dominio público, pues no costaba para nada compartir, ¿no? De hecho, esa es la fortaleza de la información, compartirla. Uh-huh. Y ¿por qué lo hizo así Joaquín López Dóriga? Porque no le quedaba de otra, ¿no? O sea, era también quemarse él, ¿no? Claro. Blanche, ¿alguna otra ocasión tú te encontraste algún caso parecido que hubiéramos tenido un material como el que tuviste acceso en este caso de la trama contra Lidia Cacho? Fíjate que yo en particular en mi trayectoria, no, yo no me he topado con materiales filtrados. Uh-huh. Como el tipo de reportería que yo hago no va por ahí, no se presta mucho por ahí. Sí fue una cuestión como más excepcional en mi estilo de ejercicio periodístico. Uh-huh. Ahora, hay una pregunta que muchos todavía se siguen haciendo. ¿Quién estuvo atrás de las grabaciones, de estas grabaciones? ¿Tú alguna vez has tenido alguna noción, alguna idea de qué pudo haber estado atrás de esas grabaciones? ¿Quién las pudo haber hecho? ¿Quién tuvo el interés de ventilar a Mario Marín y a Carmen Nassif? Digo, obviamente se necesitaba un gran despliegue tecnológico, recursos económicos, en esa época no era tan sencillo. Y uno además partía de la idea de que pues, Mario Marín podía tener incluso pues, un sistema de protección en sus aparatos telefónicos. Nunca supe qué teorías se manejaban al respecto. Mira, yo nunca supe, nunca especulé, creo que tampoco es mi papel, y tampoco hice mucho por investigar eso, porque realmente es una investigación, no tengo ninguna pista, era una cosa que estaba totalmente fuera de mi alcance, ¿no? Y yo preferí enfocarme mejor en rascarle al material que había caído y que por su propia naturaleza, pues para mí no era cuestionable en lo absoluto utilizarlo y denunciarlo, ¿no? Entonces, no, yo realmente por ahí no te sé contestar esa pregunta. Ahora, después de que se difunden estos audios, se inicia el tema llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e inicia una investigación. Y hay un proceso muy largo, donde al final los ministros de la Corte acaban determinando que no es un asunto que merezca vincular a Mario Marín a un proceso legal. ¿Qué te pareció el fallo de la Corte? ¿Qué hubo después de que estalla este escándalo?
y el tema llega a la Corte. ¿Por qué acabó tomando esta determinación los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mira, si te vas 15 años atrás, acuérdate cómo era el país. Realmente no había muchas expectativas. Hoy no es que la Suprema Corte de Justicia sea una entidad independiente del Ejecutivo. Todavía estamos en ese camino de definir esos contrapesos que debería tener el Estado mexicano. Pero en esa época era mucho mayor el atraso. Entonces, bueno, nosotros como generaciones que tampoco teníamos muchísima conciencia, ¿qué es eso de significar una suprema? ¿Qué significa eso, perdón, de tener una Suprema Corte de Justicia independiente? Habíamos tenido tan pocas muestras de independencia de la Suprema Corte, los ministros, con perdón de doña Olga Sánchez Cordero, pero no fueron esa generación de ministros, no se destacaron precisamente por su independencia de criterios, ¿no? Estaban demasiado apegados al poder. Entonces, en mi caso, las expectativas no eran muy grandes. En el caso de las expectativas de la propia Lidia y de las organizaciones de feministas y de derechos humanos y de abogados y abogadas que se involucraron fuertemente en la documentación y la investigación de estas denuncias y que tenían todos los elementos en la mano y los aportaron, pues sí fue una gran decepción. Para ti, o sea, ¿tú sí esperabas que hubiera como este respaldo de la Suprema Corte de que... No, como te digo, yo realmente no tenía una alta expectativa de la Suprema Corte. Ahora... Sí dices, híjole, pues, qué bárbaros, ¿no? Ahora, porque no podemos negar de que era una oportunidad histórica, ¿no? En muchos sentidos, la evolución de la independencia de estos órganos del Estado hubiera sido mucho más rápida y mucho mejor si en ese momento los ministros me parece que la votación fue 3-8, una cosa así, o sea, muy pocas posibilidades. O sea, fue verdaderamente triste. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera avanzado quizás más rápido el tema de la justicia para las mujeres, la justicia para las niñas, la defensa de la libertad de expresión, la impunidad con la que se actuó violentamente en contra de una periodista. En ese momento es una de esas luces verdes que siguen ahí encendidas para quienes quieran agredir, asesinar y violentar a los periodistas en este país, que es uno de los flagelos, ¿no? Y a los ministros, a la Suprema Corte de Justicia de hace 15 años, les falló completamente esa perspectiva histórica. Nos la deben todavía. Claro, y además destaca particularmente el caso de Olga Sánchez Cordero, que el día que se hace el fallo, se emite el veredicto, ella dice: reconozco que pudo haber tortura psicológica contra Lidia Cacho, pero acaba votando a favor de exonerar a Mario Marín, porque era hasta medio contradictoria fue contradictoria su posición, y parecía como mandar el mensaje como diciendo: no le creo a Marín, pero tenemos que votar a favor de Mario Marín. Digo, mi percepción, creo que ese fue el mensaje que nos dejó Olga Sánchez Cordero en aquella ocasión. Y eso está escrito en su historia y en su trayectoria. Y en su posición actual, pues mis respetos, pero la verdad es que ese es un antecedente que pesa, que está ahí y que debemos tener memoria también. Efectivamente, doña Olga, ese voto lo lleva como una mancha en su historia. Ahora, en ese momento está gobernando el Partido Acción Nacional, cuando estalla el caso de Lidia Cacho. Luego al siguiente año es este año difícil, en el que hay un fraude electoral y gana la presidencia Felipe Calderón.
El panismo, su primera reacción cuando estalla el caso Cacho es pedir la cabeza de Mario Marín. Vimos a un diputado federal poblano, Francisco Fraile García, que sube a tribuna con 2 botellas de coñac y dice, no vamos a cambiar la justicia por estas ¿Panista? 2. Panista. Viene Felipe Calderón a Puebla, siendo candidato presidencial, aquí en Huejotzingo, y saca una cartulina roja y dice, le sacamos la tarjeta roja a Marín y cuando yo gane la presidencia se va de la gobernatura. Y acto después llega aquí a Puebla y va al Congreso del Estado con otros panistas y presentan una solicitud de juicio político. Llega esta elección caótica de 2006, gana Calderón, o más bien en un fraude electoral llega Calderón a la presidencia, y después los panistas se olvidan del caso Marín. ¿Qué pasó ahí, Blanche? De lengua me como un plato, ¿no? Es más fácil hablar que el pragmatismo, la dicotomía tremenda de estos políticos sin escrúpulos que hablan en campaña y no cumplen. Yo no lo veo de otra manera. Marín, yo creo, pasaron 15 años hasta que finalmente le cae el peso de la justicia a este gobernador. ¿Cuánto tiempo estuvo tranquilamente desenvolviéndose en la política mexicana después de que fue evidenciado de esta manera? Después de ser gobernador fue senador, ¿no? No, después de que fue gobernador vivió prácticamente pues escondido, ya no salía a la opinión pública. Pero no, porque había demandas, pero que no eran ninguna autoridad judicial realmente lo estaba buscando hasta hace año y medio. Exactamente, hace 1 año, 10 meses. Entonces podemos decir que todo este tiempo, a lo largo de una década, poco más, sí. Marín fue acuerpado por la clase política mexicana. No se le persiguió. Ahora, todo este caso de Lidia Cacho, Blanche, ¿qué aportó al país? ¿Qué le significó al país? ¿Qué permitió el que se hubiera generado esta revelación de las conversaciones, que se hubiera generado esta denuncia hacia Mario Marín y que hoy incluso ya está en la cárcel? ¿Qué aportó el tema, el escándalo Cacho Marín a este país? Híjole, yo a eso sí le tendría que echar una pensadita, pero así a bote pronto te contestaría. Fíjate qué fuerte. Un poco, ¿eh? O sea, fue un momento muy importante, muy fuerte de conmoción para la prensa, el haber contado con ese documento y haberlo podido dar a conocer y que todo mundo pudiera ver el tipo de calaña de este político y de ese empresario. Pero si tú te fijas, todavía pasaron 2 sexenios más con políticos que actuaron de manera impune, cometiendo todo tipo de abusos del poder. O sea, finalmente Mario Marín no es más que uno más en la galería de los Duartes, los 2 Duartes, y no sé, la lista de los gobernadores presos o judicializados que hay a estas alturas, ¿no? Entonces, realmente el haber destapado esta información en el momento quizás haya generado expectativas. El movimiento social, por supuesto, se movilizó muchísimo, se maduró mucho en torno a los derechos de las niñas,
la conciencia del flagelo de lo que es la pederastia, pero si tú te pones a pensar que la red de Zúcar Curí, que era una red muy grande, muy importante de trata de niñas y niños, ha sido el único golpe importante a la pederastia en América Latina en 15 años, te das cuenta que, ¿y de qué sirvió? Pues no mucho. Realmente no mucho. Nosotros como sociedad, los ciudadanos, sí estamos hablando más del tema, pero el sistema político tardó muchísimo en poderse mover en torno a esto, ¿no? Aurelio, tú y yo conocimos a Mario Marín en su trayectoria política. Conocimos un Mario Marín que primero fue subsecretario de Gobernación, luego llegó de secretario de Gobernación en el sexenio de Manuel Bartlett, presidente estatal del PRI, presidente municipal de Puebla después, cuando fue el sismo de 1999, si no estoy mal, Martín. Marín era el presidente municipal de la capital. ¿Qué pasó con Mario Marín? Porque yo recuerdo que pues había una visión de Marín como un personaje que había venido de abajo, que había migrado de la Mixteca poblana a Puebla, que había llegado aquí, boleaba zapatos, que estudió en la universidad pública, que había venido escalando ahí en diferentes puestos políticos y que de pronto pues, mostraba cierta sensibilidad con el tema de las clases populares. Muchos lo veían como un político que al mismo tiempo generaba conflictos y los resolvía él mismo, muy hábil como secretario de Gobernación, y muchos lo veían como un buen gobernador. ¿Qué pasa con Marín? ¿Por qué se mete en este tipo de problemas? ¿Por qué llega a este tipo de conflictos? ¿Cuál es tu visión de lo que pasó con Mario Marín? Bueno, déjame decir algo antes de que se rompa mucho lo que has venido hablando con Blanchita. Gracias, Blanche, ¿eh? Qué bueno que estás con nosotros y nos cuentas todo esto. Siempre Nuestra maestra Blan Petrich, nuestra compañera de fatigas también. Qué gusto tenerte aquí. Pues yo quiero decir una valoración que tengo hace tiempo sobre este episodio, que por supuesto sería un gran episodio para hacer una miniserie o una serie larga, ahora de las de Netflix o Prime, porque realmente es de una ilustración, de una capacidad de documentación, de un episodio que tiene que ver también de la relación entre la prensa y el poder, dentro del poder mismo. No lo estarán pensando, ¿eh? Pues no sería mala idea, yo creo que se podría hacer. Pero más que nada para mí, antes que nada, este episodio es la historia de una mujer, que es Lidia Cacho. O sea, no le demos vueltas. O sea, Lidia Cacho y las que estuvimos a su lado. A veces también a Lidia tiene algunos periodos amnésicos, pero como sabemos, es un combate de Lidia que ha sacrificado todo por esta lucha. Entonces, para ella esta es una gran victoria y no es el fin de su combate. Ya dijo que va a seguir. Pero las críticas a ella es que es mitómana, que es de un narcisismo insoportable, que en fin, todo eso no se va a discutir. El problema real es que es un logro, es un alcance, es un ejemplo de perseverancia que creo que todos tenemos que seguir. Y permíteme, Fer, no contestarte enseguida, porque hay una parte anecdótica, como empezó a contar Blanche, que es muy cotorra. A mí me tocó en suerte estar en una comida en la Ciudad de México, en la cantina El Amaranto, que es la favorita de Josecho Saldúa y mía. Estábamos comiendo los dos con Aristegui, por cierto, con Carmen. Entonces, en ese momento alguien le habla a Josecho y ¿sí? ¿Ya los tienes? ¿Ya viste qué son? Ah, muy bien. Ahorita voy al periódico. Cuelga. Y le dice a Carmen,
te voy a mandar una sorpresita. Y no sabíamos nada, no nos quiso decir más, pero a los pocos días recibo una llamada de Blanche, como ella misma dice, y oye, Aurelito, como me dice, aunque soy mayor que ella, no me tiene respeto, pero me dice Aurelito de cariño. No por casi nada. Y dice, tengo un documento que te voy a mandar para que le pongas nombres. ¿Quiénes son los que están ahí? Pues cuando lo leo, digo, esto sí es una bomba. Y en efecto, le digo a Fermín, le digo a Martín también, pónganle, explíquenle a Blanche que Kamel Nassif es con C y no con S, porque claro, en las grabaciones sacabas lo que fuera, quién es Juanito Náquez y quiénes son los demás. Y aquí nosotros damos toda la documentación. Bueno, la documentación no, sino la contextualización local del asunto. Así fue, ¿no? Pues me enteré que el episodio fue que tampoco había tanta coordinación entre Carmen Aristegui y La Jornada, y Carmen Aristegui estaba limpiando, dice ella, estábamos limpiando de groserías el audio. Para poderlo transmitir. Claro, cosa casi imposible, ¿no? Era una época en que todavía regulaba Gobernación. Exactamente, no sí. Ciertas palabras. Entonces, cuando está en ese proceso, su gente, La Jornada publica la nota de Blanche. Y se tiene que apurar para publicarla, para hacerlo público. En la estación, yo no me acuerdo si era la W o alguna, les han corrido de tantas, que ya no me acuerdo en qué momento. Era la W. Era la W. Y Loret de Mola lo graba, y él estaba en otro, creo que estaba en Televisa todavía, Loret, y lo reproduce y lo magnifica. Ahora, eso, ¿quién con los años se han dicho algunas versiones, ¿no? Son grabaciones impecables, hechas por profesionales, como bien señala Fermín. Se llegó a decir, y no estoy diciendo que así sea, que las grabó la esposa de Kamel. ¿Se acuerdan de esa versión? Sí. Porque Kamel también abusaba ahí adentro de la familia. Y como Lidia estaba haciendo la denuncia, dijo, esta es la mía. Y fue La Jornada la elegida para sacarlas, ¿eh? Porque entiendo que otros periódicos no quisieron hacerlo. No voy a decir nombres. Entonces, regresando a la pregunta de Fermín, Mario Marín lo conocimos, efectivamente, creo que yo lo llegué a conocer como director de gobierno. Era un funcionario de esos de los eficientes, ¿no? Ya sabes. De esos que, la broma que se hacía, ¿no? Señor, oye, Mario, ¿qué horas son? Dice, las que usted quiera, señor jefe. Señor gobernador o el que fuera. Y fue escalando, especialmente en el gobierno de Bartlett, ¿no? Sí, con Bartlett. Yo coincidí muchísimo con él cuando era subsecretario de gobierno y luego secretario, cuando el episodio de la crisis del Popocatépetl, que nosotros de la universidad estábamos haciendo el plan de preparativos de la emergencia, y con él coordinábamos, que mandaba camiones para subir a los brigadistas, y teníamos realmente una buena relación. Pero una vez que llegó a la presidencia municipal, a medio tabla, empezó, lo fuimos viendo, no sé si coincidan Martín y Fermín, cómo fue construyendo un discurso fantasioso, donde él mismo se sentía el Benito Juárez del futuro. Indio, mixteco, etc. Cuando llega a la gubernatura, empieza así ya el enloquecimiento total. ¿Se acuerdan que una vez hubo una fiesta por su cumpleaños? Sí. Donde al entrar, esa fui yo, al entrar le tocaron la cumbia de Mario Marín. Y después estábamos sentados ahí. Yo me acuerdo que estaba con este cuate que era del PRI, no me acuerdo cómo se llamaba entonces. Y entonces empieza un declamador como de Manuel Bernal, el Manuel Bernal, región 4 de Xanenetla, a hacer una oda a Mario Marín. Tú, que has hecho de la arcilla de la pobreza, tú que eras un chiclerito y todos los grandes te pegaban, tú te has crecido. Yo dije,
este lo dictó Mario, ¿no? Sí, Y le digo al del PRI, oye, qué lástima que no está Monsiváis aquí, porque haría una crónica que nadie hubiera creído. Entonces yo, que tenía relación con ellos, una relación, ya como gobernantes empezaron a desentenderse muchas cosas y a sentirse los seres superiores. Fue una vez a la universidad, a la prepa donde estuvo, y dijo, les voy a regalar 200 computadoras porque quiero que de esta prepa salgan muchos Marios Marines. Entonces yo dije, ya lo perdimos a este cuate. Entonces un día me senté precisamente con Valentín Meneses y otro compañero. Yo le dije a Valentín, oye, tú eres el que estás fraguando esta construcción de Marín de culto a la personalidad. ¿Estás haciendo eso tú? ¿De qué estás hablando? Digo, no, estoy hablando de esto y de esto. Eso va a acabar mal, ¿eh? Te advierto que eso va a acabar mal. No, ¿cómo crees? No sé qué. Fue al baño y el cuate con el que estaba, que lo conocemos al otro Javier, dice, qué bueno que les dices, dice, porque no tienes idea las cosas que discuten entre ellos. O sea, Marín se fue hasta las mismísimas nubes, ¿no? Y luego el episodio este de por qué le hizo el favor a Camel. También hay algunas versiones. Un alto funcionario, digamos, de nivel inmediato de abajo de Marín, a mí me dijo, le negamos el favor a Camel varias veces, hasta que intervino el obispo Chedraui. Ándale. Era su versión. El obispo Chedraui, que tenía una gran influencia, ya murió, ¿verdad? Ya murió. Una gran influencia entre los políticos, le pidió el favor, porque eran de la colonia libanesa, ¿no? Ya ven que son así, muy, muy atrincherados. Y le pidió el favor a Marín, y le dijo, y te va a ayudar, y taca, taca. Y cayó Marín cuando otros funcionarios no habían caído en la petición de Camel, porque Camel era conocido de Mario Marín. Recuerden que Camel Nassif es el que hace los negocios con Mariano Piña Olaya de la venta fraudulenta de los terrenos de Angelópolis. Es él el operador. Ya no voy a decir nombres de los, no vayan a demandar, pero todas las ventas fraudulentas las hizo para una zona que ni siquiera se le había acabado de expropiar al ejido de San Andrés Cholula, ya la estaban estos cuates vendiendo. Y el operador de Piña Olaya era Camel Nassif. Todos lo sabíamos. Sí, claro. Cuando llega Bartlett, que dice, ¿qué está pasando aquí? Cuando llega de gobernador, no, pues ya están vendiendo los terrenos. Y, a ver, devuélveles el dinero porque vamos a rehacer el proceso de expropiación. Y entonces llaman a los empresarios, a todos, a los que habían comprado, los Posada y los no sé qué y los no sé cuánto, que habían comprado grandes terrenos, una zona que miremos lo que es hoy, ¿no? El metro cuadrado se cotiza en dólares, ¿no? O sea, y entonces le dijo, les devuelvo su dinero. Y todos le dijeron, oiga, no, pero es que esto no es lo que dimos. No, pero aquí está su recibo. No, pero la otra mitad se la dimos a Camel y a Moreno. Entonces, lo echaron y sacaron de la cárcel a Juanito Náquer, que estaba en el penal de San Miguel, con Bartlett. Y eso lo hizo Marín. O sea, Marín sabía perfectamente quién eran estos personajes, pero perdió el piso, en mi opinión. Se dejó seducir, como por tantas cosas, y sobre todo esta cosa de poner en el poder a una persona que no tiene una estabilidad emocional y sus aspiraciones pues se desbordan, ¿no? Yo creo que ahí él perdió y está pagando las consecuencias, ¿no? Porque tú dices, lo que le hizo a Lidia es inadmisible y otras muchas cosas. Pero, por ejemplo, de ninguna manera se compara con la represión que hizo Moreno Valle. Fue mucho peor. O sea, las torturas de Moreno Valle contra los chavos estos que salieron del internet y todo, esas sí se llevaron a cabo. Hubo 360 presos perseguidos y procesados políticos. Hubo persecuciones pero los panistas no dijeron nada en ese caso, pero sí le hicieron una manifestación sota a Marín cuando lo de Lidia Cacho. Entonces, yo creo que vale mucho la pena. Todo esto está, de veras, si yo fuera guionista, ya estaría escribiéndolo, porque te revela
Ahora, ¿cómo estaban las relaciones con la prensa nacional también, no? Parte de Televisa, por ejemplo. Hay que ver eso también. Entonces, Bueno, con el famoso no. habla más fuerte. Sí, perdón, es que le bajé un poco al micrófono. En las grabaciones, tú te acordarás que hay también una grabación, una conversación telefónica con alguien que llama Muñeco, Kamel Nasif, y que en las conversaciones tú deduces que este reportero como que le hace un poco las relaciones públicas y lo va como colocando y relacionando con los periodistas. Y le dice este periodista que cometió un error gravísimo de haberme dado la entrevista a mí porque soy una cabrona. A mí me dio mucho pudor, fíjate, porque todo el mundo sabemos quién es ese reportero, que es Andrés Becerril, que estaba en Milenio y estaba con Denise Merkel, no me acuerdo en qué radio, y bueno, Denise lo corrió. Y bueno, tuvo un bajón en su carrera porque en esos audios realmente Se balconeó. Se balconeó y un poquito se reveló su forma, su modus operandi como reportero, absolutamente sin ética, ¿no? A mí me dio muchísima pena porque, bueno, Andrés, yo creo que de ahí sus relaciones con Salazar Mendicuchía en Chiapas, pero pues es de los, de la banda que estuvimos reporteando Chiapas en los 90, ¿no? Y pues me dio muchísima pena porque hasta la voz se la reconocía así. Y me dio pudor, la verdad, yo no publiqué el nombre de Andrés a propósito. Pues sí. Ahora, hay que decir una cosa, ¿eh? El maestro Reveles me dijo que sí debiste haberlo publicado. Él es más atrevido que tú. Hay que decir una cosa, ¿eh? Hay una cosa que contó Fermín que sería bueno que contara, que lo publicó hoy. Este tema de los acuerdos que hubo entre Mario Marín y Moreno Valle, porque no les tocaron un pelo a ninguno. O ni siquiera, no sé si llegaron, Martín, no sé si te acuerdas. Secretario de Salud. Al de Obras. No, pero realmente el único que fue a parar a la cárcel y estuvo como 2 meses fue el secretario de Salud, Alfredo Arango. Arango. Y a la OPAEP. Pero hubo un acuerdo. De la OPAEP. Claro, hubo un acuerdo, el acuerdo de Miami le llamamos, que nosotros hicimos una obra de teatro con la Jesús, a Patricio y los moneros, ¿te acuerdas? Pero ese episodio, ¿cómo fue, Fermín? Cuéntaselo o recuérdaselo a Blanche. Bueno, hay 2 episodios. El primer episodio es que estalla el escándalo, febrero de 2006, está el proceso electoral para la sucesión presidencial. En los 2 primeros meses, marzo, abril, el panismo se declara enemigo de Mario Marín, viene Calderón, amenaza que lo va a sacar de la gobernatura, se da una de las movilizaciones más grandes en los años recientes contra un gobernador. El PAN moviliza a unas 30,000 personas en contra de Mario Marín, 30, 40,000. Pero después hay una visita. Bueno, y el PAN, perdona que te interrumpa, y el Baester Gordillo, porque sí, lo claro, que hubo ahí más que nada fueron maestros. Sí. Recordémonos de eso. Y también mucha gente que de manera espontánea fue a la manifestación, no necesariamente por estas fuerzas. Y entonces, marzo, abril, llega mayo, y hay una visita del entonces secretario de Gobernación de Fox, Carlos Abascal Carranza, a Puebla. Viene a buscar a Mario Marín, le pide una reunión, y Carlos Abascal le dice a Marín, o le viene a pedir a Marín, pues que hagan una alianza, y que esa alianza se traduzca en un resultado electoral favorable al PAN semanas más adelante. En aquella época, cuando al PAN le iba muy bien en una elección, ganaba los distritos de la capital, ganaba a lo mucho Atlisco, ganaba a lo mucho Tehuacán, y ahí terminaba siempre
los triunfos del PAN. Eso era lo único que siempre lograba el PRI. Y el PRI, pues, con el resto de los distritos siempre obtenía mayoría. Entonces viene Carlos Abascal, pacta con Marín. Curiosamente, en las campañas electorales del PAN se da la orden y desaparece el tema del gober precioso, que era como el lema de campaña de los candidatos del PAN a diputados federales. Acabar con el gober precioso, que ya no haya más gobers preciosos. Tenían un spot de radio donde sacaban la conversación. Entonces de repente se termina el tema de Mario Marín en las campañas y de manera sorpresiva, en la elección federal de 2006, el PAN gana todos los distritos del estado, a excepción de Huauchinango, porque el entonces candidato del PRI, Alberto Amador Leal, no quiso entrar a la negociación. Y entonces gana, por ejemplo, el PAN. En esa época el PAN no tenía ni siquiera presencia en distritos como en Zacatlán, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Chignahuapa, Zacapuastla, Ciudad Cerdán, que era en esa época era como la reserva de votos del PRI. De repente gana el PAN. Ya después se supo que Marín da la orden que todas las estructuras del PRI salgan a hacer lo que siempre hacen, el acarreo, alterar actas, comprar representantes de casillas, pero lo hicieron a favor del PAN. Y aparte Marín, pues habló con cada uno de los candidatos, a los que premió después con cargos, con otras cosas, pues para que todos aceptaran la derrota. ¿Y qué hizo? Entonces, eso pues significó una aportación de votos a Felipe Calderón, votos que nunca salían de Puebla. En aquel entonces alguien estimaba que Marín había conseguido algo así como más de 100,000 votos a favor de Calderón. Y si recordamos, pues que en el cómputo oficial, Calderón le gana a López Obrador por 200,000 votos, pues creo que ahí el aporte de Puebla fue fundamental para Calderón. Y luego, en aquella elección, recordarás, Aurelio, que el PRI había postulado de candidatos al Senado al exgobernador Melquiades Morales Flores y a Mario Montero, y de manera sorpresiva, Rafael Moreno Valle Rosas, que había roto con el PRI meses antes, junto con Humberto Aguilar Coronado, ganan las 2 senadurías de Puebla. Ese es un primer acuerdo. Y ya de ahí vimos que Marín pues, gobernó junto con Calderón. Calderón venía a Puebla, lo trataba muy grosero a Marín, pero pues lo dejó gobernar hasta el final. Y los panistas se olvidaron del tema. Y el segundo episodio habría ocurrido a principios del año 2009, cuando otra vez había un proceso electoral federal, que era la elección intermedia de Felipe Calderón. Y entonces se dice que Rafael Moreno Valle Rosas le hace una llamada a Mario Marín y le pide negociar la elección. Y Marín accede. Marín incluso pensaba que pues, la propuesta o la petición era que otra vez ayudara a ganar al PAN en todo el estado. Y Marín estaba en esa disposición, pues era su vía de supervivencia. Y entonces Rafael Moreno Valle Rosas le dice, sí, pero en un lugar donde haya mucha discreción, donde no nos puedan grabar. Y le dice, en Miami, nos reunimos en Miami. Y entonces, en una casa particular allá en Miami, Florida, habrían llegado Mario Marín acompañado por Valentín Meneses Rojas, su vocero, su hombre de confianza, que en ese entonces me parece que era el presidente estatal del PRI. Y Rafael Moreno Valle Rosas habría llegado acompañado del que era su hombre de confianza en esa época, Fernando Manzanilla Prieto, actual diputado federal del Partido Encuentro Social. Entonces, están en la casa en Miami, sentados en una mesa junto a una alberca. Moreno Valle le dice a Marín, espérate tantito. Marín como que pues, está un poco impaciente y de buenas a primeras se abre una puerta de cristal y aparece el Baester Gordillo,
cargando un expediente. Valentín Meneses se para y le dice, le ayudo, y ella le dice, no, no, quítate, quítate. Llega y avienta el expediente en la mesa y le dice, mira, Mario, en este expediente vienen narradas todas tus tropelías, ¿no? Que se supone que incluso ya no era el tema ya de Lidia Cacho, eran otros escándalos. Entonces, aquí están documentadas todas tus tropelías. Entonces, o te pones a negociar ahorita con nosotros el resultado electoral, o todo esto lo llevamos a tribunales. A ti te queda un año de gobernador, entonces cuando terminas la gobernatura, te juro que te meto a la cárcel. Mario Marín, que siempre cuando se enojaba se ponía serio y callado, no hacía otra cosa. Cuando todo el mundo que lo conocía decían que cuando Marín se quedaba callado y serio es que estaba explotando de coraje. Entonces, no dijo ni una palabra, se levantó y se fue. Entonces, cuando llegan al hotel en el que se habían hospedado Valentín Meneses y Mario Marín, en el hotel les dicen, les dejaron un paquete y era una copia del expediente. Se dice que Valentín Meneses se trae el expediente aquí en Puebla, lo empieza a leer, se espanta del contenido del expediente y le dice a Marín, hay que ir a negociar, hay que ir a aceptar el trato con la maestra, y vuelve a haber una reunión en Miami donde ya no estuvo el Bester Gordillo, nada más estuvo ya Moreno Valle, y Moreno Valle le dice a Marín, yo te cedo esta elección, gánala tú, pero el 2010, el año siguiente, que era la de la sucesión en la gobernatura, esa es mía, esa es para mí. Y entonces así fue. De manera sorpresiva, 2009, el PRI gana todos los distritos en el estado, así como los perdió todos en el 2006 y los ganó el PAN, en 2009 todos los gana el PRI. Y un año después, en 2010, el PRI pierde todo otra vez. Perdió la gobernatura, perdió la mayoría del Congreso, perdió las principales alcaldías y desde ahí el PRI ya nunca se pudo levantar. Y en 2010 llamaba mucho la atención como muchos candidatos a presidentes municipales, pues que venían con la percepción de que podían ser los mejores aspirantes, que salían bien colocados en las encuestas. Mario Marín los fue bajando como candidatos. Él así daba la orden de que por algún motivo les inventaba cualquier cosa y los bajaban de candidatos. Y al final, pues los candidatos con los que compitió el PRI en 2010, pues eran los que estaban peor ubicados en las encuestas, en la popularidad del electorado. Y todo parece indicar que pues al final el caso Cacho lucró mucho el PAN, o se olvidó de su promesa de hacer justicia y sacó provecho, y el gran ganador de ese conflicto en esa época pues fue Rafael Moreno Valle. El candidato era Javier López Zavala. Javier López Zavala, exactamente. Pero Martín no nos ha contado su versión de las cosas. ¿Cómo viste eso, Martín? Pues primero, yo creo que coincido con usted, Aurelio, en el asunto de que este caso pues abrió la puerta posiblemente al periodo más oscuro de la historia reciente de Puebla, porque la caída de Marín no solamente implicó la caída del PRI, sino el ascenso de una clase política, o mejor dicho, de un gobernante de talante autoritario como fue Moreno Valle. Y porque la figura de Mario Marín, que a muchos les causó repulsión por estas conversaciones en las que se hace gala de un léxico, pues digamos, muy parecido al mío cuando no estoy hablando como ahorita, pues ocasionó que los votos se vinieran a Moreno Valle más allá de los pactos que se dieron. Pero también coincido con Blanche en el asunto de la impunidad. Es decir, en las conversaciones y en el propio libro de Los demonios del Edén, de Lidia Cacho, aparecen nombres de políticos que estaban en su momento sumamente encumbrados y que participaban o que al menos sabían
de esta sofisticada red de pederastia internacional. Por mencionar alguno, Emilio Gamboa Patrón, ¿no? Era un hombre poderosísimo en esos años, bueno, poderoso desde que estuvo, bueno, desde que tenía el gobierno de Miguel de la Madrid, muy poderoso con Carlos Salinas de Gortari, pero que seguía ejerciendo el poder en los gobiernos del PAN como interlocutor junto con Mario Fabio Beltrones, de la fracción del PRI con la que gobernaba el PAN o cogobernaba. Tan poderoso que nunca lo han tocado. Exactamente. Nunca, por nada. De hecho, fue exhibido en una conversación cuando se estaba discutiendo una ley para los casinos, ¿recuerdan? Y salió otra conversación donde Emilio Gamboa Patrón está hablando con una llamada de Kamel Nasib. ¿Qué estás haciendo? Estamos aquí viendo lo de la ley de casinos. ¿Cómo que la ley de casinos? Le dice Kamel. Sí, la ley de casinos va muy bien. No, eso ni lo toques, échalo para atrás, pero ordenándole, pues. A Emilio Gamboa Patrón, que si no mal recuerdo, en ese periodo, él estaba como diputado federal y compartió el poder con Mario Fabio Beltrones en el Senado. Y entonces, con este lenguaje coloquial, le responde Emilio Gamboa Patrón, no, lo que tú digas, cuando tú me lo pides, yo me pongo a trabajar, papá. Y se queda detenida esa ley ahí, congelada. Pero no se inició una investigación por todo lo que fue, una investigación ministerial por lo que fue denunciado en el libro, ni por las conversaciones que suponían otro tipo de delitos y de transacciones también, más allá de la pederastia o de la pornografía infantil. Y no hay que olvidar también que la Corte no solamente negó la ejecución de un juicio político contra Marín. Hubo una cosa que a mí en ese momento me causó verdaderamente pues, indignación. Los ministros de la Corte votaron para ni siquiera hacer un llamado a las autoridades mexicanas de todos los niveles a fin de erradicar o de investigar la explotación sexual de niños. Eso decidieron los ministros de la Corte. Ni siquiera hacer un llamado para que las autoridades investigaran el delito en donde lo encontraran. Una protección a la mafia dedicada a estas cosas que asusta, que asombra, y que ha quedado sepultado mucho por estas conversaciones que son pues escandalosas, que hablan de una conjura ciertamente, y a quienes la indignación, regularmente a la gente le causa mucho la indignación el lenguaje soez que se utiliza en las mismas, más que lo que se estaba hablando. Iban a violar a nuestra colega, la iban a matar. Entonces, estos delitos o las presunciones de delitos que exhiben las grabaciones, que exhibió el propio libro, lo que se fue conociendo después, no ha sido materia de investigación. Y ahí está la impunidad todavía. Hoy mismo Lidia Cacho declaraba desde donde se encuentre, porque esta lucha que ha llevado, pues ya está amenazada de muerte y ha sufrido atentados contra su vida graves, ¿no? Cuando le poncharon unas llantas, esta última vez que ingresaron a su domicilio, que han ingresado varias veces y le mataron a los perros, ¿no? Y hoy mismo decía, yo no puedo volver a México porque justo la detención de Marín ha crispado a la mafia. Es una mafia internacional de la que participan, hasta donde sabemos, poderosos hombres de la política y de los negocios en México. Y esa mafia sigue vigente y bueno, pues parece que se trata del caso Marín, pero es algo muy superior en gravedad. Se trata de una red sofisticada internacional dedicada a la pederastia y la pornografía infantil. Habrá que ver hasta cuántos jueces están metidos en eso. Exactamente, ¿quién no va a ser agarrado en eso? Ahora, Martín, platícanos algo. Cuando se dio el caso de Mario Marín, esto dividió a la prensa poblana. Había un sector de periodistas, de reporteros, que incluso se sentían agraviados por la exhibición que se había hecho de Mario Marín y salían en defensa de Mario Marín. Sí. Y se dedicaron meses a intentar investigar, encontrarle algo a Lidia Cacho. Yo sé que incluso hasta se habían, creo que juntado y habían reunido dinero para que alguien fuera a Quintana Roo a investigar a Lidia Cacho y se sentían
se asumían incluso marinistas. Era el grupo Marín Si Cumple. ¿Cómo era ese ambiente de los reporteros en esa época, de los medios? Recuerden que cuando sucede esto de las grabaciones, quien llevaba las riendas de la comunicación después de que Valentín Meneses fracasó, ahora que estaba recordando Fermín, que era el cumpleaños de Valentín Meneses cuando aparecen las grabaciones. Por cierto, yo había ido a investigar algo que me dejó Aurelio en la zona de Santa Rita, Tlahuapan, y venía escuchando la radio, ya se había dado un escándalo, me acuerdo que venía bajando en la mañana. No había visto yo todavía el periódico, nuestro periódico, pues, ni había escuchado Aristegui ni nada, porque me había ido muy temprano. Y eran como las 11 de la mañana cuando esto ya estaba ardiendo. En ese tiempo no había redes, no había, lo recuerdo. Pero Valentín Meneses fracasa en el intento de salvarle el pellejo y el prestigio a su compadre y su jefe. Creo que ese día, cuentan las crónicas que estaba borracho, porque había festejado con champán Cristal en un muy conocido restaurante del Centro Histórico de Puebla, de un periodista. Y que así pues, recibió la noticia prácticamente en estado de ebriedad y hoy no pudo operar como debía. Y pensaba que se iba a operar solamente con maletas de dinero. Pero alguna vez, si no mal recuerdo, alguna vez que platicamos con Fermín, antes de que hubo un episodio también más o menos chusco en el que ya iban a golpear a Fermín, Valentín Meneses, en un restaurante cuando... No me dijiste de eso, Fermín, si no te hubiera yo ido a defender. Sí, te platiqué. Bueno, pero Valentín Meneses él le dijo a Marín que ya no fuera a la entrevista con Loret. Ya había venido este regaño vergonzante de López Dóriga por la noche. Yo recuerdo que eso coincidió con la visita de los representantes del Ejército Zapatista que estaban realizando en ese momento su caravana en Tehuacán, y ya se habían agotado las jornadas. Y le llevamos yo fui conducto para buscar en ese tiempo una alumna que me consiguiera una jornada porque me habían dado la indicación desde la dirección de esta casa editorial de llevarle una jornada a Marcos, de entregarse. Todavía lo queríamos. Para que se enterara. No pude ver al subcomandante, pero le llegó y hizo una lectura y en ese momento me acuerdo que estaba además pasando el escándalo. Pero desaconseja a Marín de ir con Loret al otro día, después de esa regañiza que le mete, que no era una entrevista, fue un regaño. Pero Marín estaba seguro de que se podía defender, como lo hizo hoy, porque hoy nos estamos enterando por la corresponsal de nuestra jornada allá en Cancún, que el 80% de su defensa hoy la hizo solo Mario Marín. Es decir, también había un empecinamiento de su parte. Cuando regresan en el helicóptero nos contó eso, creo que Fer nos lo contó Valentín Meneses, que le dijo, compadre, nos rompieron el hocico. Y que Marín iba viendo en el helicóptero, como dice Fermín, que se ponía cuando se enojaba. Serio. Después de esa entrevista de Loredo le dice, yo no le creo, pues yo no te creo a ti. Que termina de hundirlo mediáticamente. Bueno, después de eso, Valentín Meneses deja la Dirección de Comunicación Social y entra Javier Sánchez Galicia y les da por organizar un foro de desagravio para periodistas, en el que participamos los tres, creo, cada quien por su parte. No, yo no fui. Porque te enojaste con nosotros. Y ahí, pues bueno, la mayor parte, hay que decirlo, la Jornada de Oriente y muy pocos medios, muy escasamente, no recuerdo algún otro, seguramente lo había, pero nosotros estábamos solos, como hemos estado solos en muchísimas batallas, como estuvimos solos en el morenovallismo también, solos. Y hay un grupo de reporteros, porque salvo nuestro director, el resto de los periodistas que fueron convocados a eso se la pasaron defendiendo a Marín. Yo ni me acuerdo de eso, Martín. No se acuerda. Con la edad pierde uno la memoria, ¿verdad, Blanche? Dentro de convenciones. Medio placista. Y nosotros como reporteros, José Castañeres, discutimos justo como dice Fermín, muchos reporteros, pero de todos los niveles, desde los reporteros hasta los directores, estaban indignados con lo que estaba pasándole a Marín. Sí. Indignados. Sí. Y hablaban pestes de Lidia Cacho, bueno, y de nosotros y de Blanche, sí. Por haber escrito eso que escribió, pero yo siempre te defendí, Blanchita. Muchas gracias, Aurelito. También a Fermín, pero ya no me acuerdo.
Cuando nos dividimos, planeamos ir al foro, pero de una manera que llamara la atención y que manifestara la inconformidad, al menos de nosotros como reporteros. Ajá. Estaba ahí Ernesto Aroche, que ahora es el director de la UB, que también estuvo con nosotros, Magali Herrera, que ahora es la directora de comunicación social del Ayuntamiento de Puebla, Arturo Manzano, si no mal recuerdo, y a José Castañares, nuestro fotógrafo de la Jornada de Oriente, se le ocurrió que hiciéramos unas playeras con las frases de la conversación de Marín, que por delante decían, me siento Dios en el poder, en alusión a que él decía que los periodistas nos sentíamos Dios en el poder, y atrás decían, qué asquerosidad es esto. Nos metimos de contrabando en el centro de convenciones porque, para que no nos vieran, ahí nos las pusimos y con eso participamos en el foro. Entonces era muy curioso que cuando sacaban, lo planeamos para que algunos colegas fotoperiodistas, cuando estuvieran inaugurando el foro, al que no fue Marín, sino Sánchez Galicia, tomaran la fotografía del anverso de la camisa, de la playera, donde decía, qué asquerosidad es esto. Y sí, y se publicó también aquí esa fotografía. Yo nada más agregaría que efectivamente lo que dice Martín, había muchos colegas que defendían a Mario Marín y la manera en que los premió el gobierno por esa defensa de Mario Marín es que se acabaron convirtiendo en constructores. Ah, sí, sí, sí. Muchos Ahora tiene... periodistas pronto Ahí surgió la figura del periodista constructor. haciendo obra pública. Claro. Pero salió después con Moreno Valles. Oye, pero después se quedaron de constructores hasta... Siguen de constructores. En Sí, una de esas. muchos de ellos siguen de constructores. Para ¿Te que acuerdas veas. que una vez tú y yo platicando con Gali, le sacamos ese tema y Gali decía, sí, todos vienen con sus cotizaciones, Sí. todos me vienen a pedir proyectos de obra. Bueno, que este programa nunca termina. Ya me habían dicho que dura. Yo siempre me duermo a la mitad porque Bueno, normalmente Dura siempre tanto. terminamos a la medianoche. Hoy vamos a terminar temprano. ya acabaste lo demás, Fermín, porque hay que acabar el impreso. Ahorita nos lo echamos en 10 minutos. Sí, hombre, así sale luego. ¿Qué más quisieras agregar, Blanche? ¿Con qué quisieras cerrar esta mesa de diálogo? Pues mira, yo la he disfrutado muchísimo porque luego el reverso, el anverso de esta historia, ya más focalizada a nivel local poblano, yo no me la conocía con tanto detalle. Y bueno, la mera verdad es que pasa como nos pasaba cuando hacíamos las cosas, no nos dábamos cuenta luego del impacto, del verdadero peso de nuestras palabras, de nuestras notas, del periodismo que hacemos, y cuando finalmente se dan estos hechos, pues es muy satisfactorio realmente, porque también es como la reivindicación de lo que hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, a mí realmente me enternece, me conmueve mucho este desinterés de Aurelio en el momento caliente del periodismo y de estar manipulando esa información tan importante, tan valiosa, de que lo que va a pasar con el dinero de la Jornada Oriente no se le pasó ni por acá lo que podía pasar. Porque, hombre, sí se me pasó. Siempre se me pasa, por eso no somos constructores. Eso es el periodismo independiente, que muchos usan la etiqueta, pero esto no es una etiqueta, esto está en nuestra naturaleza. Y luego estas son las cosas que pasan, ¿no? Muy bien. Te agradezco mucho esa evaluación que haces de nosotros. No, porque en verdad siempre lo saben los compañeros. O sea, aquí hemos mantenido una línea, no te digo yo que no contemos las cosas que dice el gobierno, que tengamos convenios de publicidad, todo eso está bien. Pero cuando te quieres someter, que la publicidad es a cambio de tu silencio o del elogio fácil, pues eso que vayan a otras casas editoriales, porque esta ¿no? Por ejemplo, voy a decirlo aquí, cuando Moreno Valle vino un jefe de prensa suyo, chistosito, y dijo, vamos a tener el mejor convenio de publicidad que hayas tenido en tu vida con un gobierno. Javier Ramírez. Sí, Javier. Sergio Ramírez. Sergio Ramírez. Que después fue, sí, con Aristóteles Sandoval se fue a trabajar, por cierto. Ah, para que veas.
Yo me quedé y dije, ¿a cambio de qué? Pues es muy sencillo. No critiques al presidente, al gobernador, no critiques su política, no critiques sus funcionarios y nada más habla de lo que estamos haciendo. Le dije, pues has venido aquí a sabiendas que te iba a decir que no. Y bueno, económicamente nos fue del carajo, con muchos años, ¿no? Tuvimos que hacer muchas cosas. Pero míranos, Blanche, aquí estamos. Fíjate que ahorita que estamos en confianza, yo 31 años. Estaba pensando otra cosa. Bueno, artículo 19, pues es una organización de la sociedad civil, pues bastante respetada por lo que hace por la libertad de expresión y por los periodistas, tiene una postura, ¿no? Y estaba escuchando yo a Polo Maldonado, que ahora está llevando como en México la defensa de Lidia Cacho en este tema y pues le toca jugar un papel importante. Pero yo voy a aprovechar ahorita para expresar un fuerte reclamo a artículo 19, verdaderamente la forma poco profesional como organización que ha tenido. Hace ya tiempo escuché una entrevista con su directora Ana Ruelas, o cómo se llama, de artículo 19, no, ahorita se me fue el nombre, pero en esta entrevista ella hablaba de que la jornada se ha vendido porque apoya a López Obrador. O sea, es la historia, el proyecto de la Cuarta Transformación ha sido afín a muchas de las cosas que defiende este periódico desde muchísimo antes, ¿no? Y la línea editorial del periódico dice lo que está mal y dice lo que está bien y informa sobre lo que se dice desde la presidencia. Y es bastante triste ver que una organización que tiene que tener un ejercicio crítico tan importante para la sociedad solamente entienda la crítica necesariamente cuando, como los medios que sistemáticamente atacan al gobierno. Entonces ellos sí ejercen la libertad de expresión y nosotros estamos vendidos al gobierno. Que eso lo haya dicho artículo 19 es una falta gravísima. Y ahora que escuchaba a Polo Maldonado y las cosas tan importantes que tiene que hacer esta organización en este tema de la defensa de Lidia, se me volvió a atravesar eso así como pues tengo ese reproche, ¿no? Porque no se vale. Sí, yo creo que estas ONGs y todo esto que ha sido muy cuestionado, demasiado, el gobierno de López Obrador, él en particular, ha hecho tabula rasa, todo lo que no sea el gobierno está mal. Yo no estoy de acuerdo, No, tampoco. pero se están defendiendo organizaciones que tienen subsidios extranjeros y que no sé el caso de artículo 19, pero se están defendiendo porque viven de esos recursos en un montón de cosas, ¿eh? Podemos hablar de las llamadas energías limpias, los ecologistas estos que cobran de Nature Conservancy o de USAID, ¿no? Y un montón de compromisos que se están generando a partir de esos apoyos. O sea, yo no creo que sean muy independientes, ¿eh? Exacto. Yo no sé, digo artículo 19, pero hay una confabulación, digamos, defensiva, si tú quieres, de estas organizaciones contra el gobierno. Entonces, todos los que cuenten algo bueno del gobierno, por lo tanto, están jodidos. Pero si a mí me dicen, oye, para el caso de Lidia Cacho, es ahora que se hace justicia. Es durante este periodo, por lo que tú quieras. Claro. Por la independencia de la Suprema Corte, porque le pidieron perdón e hicieron ir a Olga Sánchez Cordero a tragar camote en la ceremonia para pedir perdón. Alejandro Encinas ahí la tuvo. O porque se están acatando las resoluciones y recomendaciones que ha habido en las comisiones de la OEA y la ONU también. Bueno, para que veas. Como quiera que sea.
Dices, ¿eso qué tengo que decir? ¿Que está mal que lo hagan o qué? que no. ¿O está mal que reduzcan los gastos del gobierno? ¿Está mal que no se endeuden? O sea, ¿qué es lo que está mal? Entonces, si tú dices, eso está bien, está mal, estás vendido. No, ni madres. Tienes razón. Pero bueno, Blanche, yo a nombre de esta casa editorial, ahora Fermín lo hará a nombre del noticiario, te doy las gracias, enormes gracias por haber estado con nosotros. Oye, y como dicen en los pueblos, ojalá no sea la primera vez que nos visites. No, espérate. Ni la primera ni la última. Espérate que tengamos la vacuna y yo les caigo. No, pero hay que hacer más discusiones. A comer rico, pipián. A mí me encanta oír a mis compañeros, a Fermín, a Martín, que tienen un montón de historias también. Pues no son tan chavales, ¿eh? Ya Fermín ya parece joven, pero ya no te creas que tanto. Ya tiene tantos años de periodista como yo casi. Así que bueno, admiro mucho. Gracias, muchísimas Blanchita. gracias. Fermín, por favor. No, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Blanche, muchas gracias a Aurelio, Martín, y pues nos despedimos, concluimos esta emisión en este programa especial. Como dice Aurelio, ojalá no sea la primera vez que podamos contar con Blanche, podamos hacer otras mesas, incluso estaban platicando antes de iniciar el programa de varias posibilidades que estamos aquí planeando en la Jornada de Oriente, ya lo hemos dicho, estamos preparando, construyendo una programación que este año la vamos a ir ampliando aquí en nuestros sitios electrónicos de la Jornada de Oriente. Pues muchas gracias y sobre todo gracias al auditorio. Y nos despedimos, nos vemos aquí el próximo domingo en las redes sociales de la Jornada de Oriente. Si hay una noticia muy importante, pues le estaremos aquí informando. Buenas noches. Muchas gracias, descansen. Gracias.